el hombre acusado de matar a 4 familiares y protagonizar una persecución de una semana en Tennessee volvió a la corte, donde surgió nueva e impactante información sobre Austin Drummond. Aproximadamente, en términos generales. Tengo que salir de aquí, por favor. Explosión en la sala del tribunal tras revelarse nuevos detalles de los asesinatos. Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Austin Drummond, desde que fue arrestado, ha intentado argumentar que él no es la persona que ejecutó a 4 miembros de la familia de su novia en una zona rural de Tennessee a finales de julio, para luego iniciar una persecución de una semana y abandonar a un bebé en el jardín delantero de un desconocido. Video de Drummond entrando al tribunal del condado de Lake, Tennessee, para audiencia de causa probable el jueves. Drummond enfrenta 4 cargos de asesinato en primer grado, secuestro agravado y otros. El Estado ha dicho que buscarán la pena de muerte en este caso. 5 miembros de las fuerzas del orden presentaron pruebas en la audiencia, mientras Drummond se mostró poco emotivo. Antes de abordar el momento difícil que les mostré, que provocó un estallido en la sala del tribunal. Permítanme recordarles cómo llegamos hasta aquí. Regresemos al 29 de julio en el condado de Dyer, en el oeste de Tennessee. Esto inició cuando las autoridades recibieron una llamada al 911 de un dueño que halló a un bebé en su jardín. La niña está a salvo. La bebé seguía en su asiento para auto y la hallaron como a las 3 de la tarde. 5 horas después, las autoridades hallaron 4 cuerpos en un camino boscoso del 45 minutos al norte de donde encontraron a la bebé. Este es un video proporcionado por el periodista Burton Stacks de la escena. Se encontraron los cuerpos de Courtney Rose, Matthew Wilson, Adriana Williams y Braden Williams. Fueron baleados. Pronto daré más detalles sobre lo aprendido en la audiencia. Braden, que ves ahí abajo, tenía 15 años. Era el tío del bebé hallado en el patio delantero. Los padres del bebé, Matthew Wilson y Adriana Williams, también fueron hallados muertos. Courtney Rose era la abuela materna de ese niño. Ella también estaba muerta. Poco después de ese hallazgo, la policía informó que Austin Drummond era el sospechoso. Era un delincuente convicto que era considerado armado y peligroso. Ahora, en esta audiencia, aprendimos mucho sobre cómo las autoridades vincularon su caso con Drummond, y hablaré de eso en un momento. Quizás recuerdes que Drummond estuvo huyendo una semana, poniendo en alerta a Tennessee y estados vecinos, sobre todo tras difundirse un video donde aparece armado en Jackson, Tennessee, intentando entrar a una iglesia de noche. Esto fue el martes 6 de agosto por la mañana. Había un equipo trabajando en una casa en Jackson, Tennessee, y vieron a Austin Drummond en el bosque. Drummond no tenía armas cuando lo arrestaron. Ha estado bajo custodia desde su arresto y esta semana lo vimos nuevamente en persona en la corte para una audiencia preliminar. Y así fue como el juez preparó el ambiente en la sala del tribunal. Solo para repasar con todos, vamos a tener algunas declaraciones y algunas pruebas que pueden ser presentadas hoy, que pueden ser difíciles de escuchar, pueden ser perturbadoras. Si en algún momento sienten que no pueden quedarse y escuchar el proceso, les pediría que salgan afuera. Si alguien tiene que salir, está bien, no me molesta eso. Si se produce una interrupción, entonces serán retirados de la sala del tribunal. Si hay más interrupciones, el tribunal puede declararlos en desacato o el alguacil presentar cargos por conducta desordenada. No quiero que eso pase. 5 agentes del orden, desde un guardabosques local hasta un agente especial del FBI, subieron al estrado en la audiencia. Los investigadores presentaron videos de vigilancia de vehículos que siguieron a las víctimas y la escena del crimen, lo que ayudó a crear una cronología de los asesinatos. Trabajamos basándonos en una teoría debido a muchas de las víctimas llegaron a la escena donde fueron asesinadas en diferentes momentos, ¿verdad? Así que no todas estaban ahí juntas. Las autoridades revisaron los datos de celulares de los involucrados para crear una línea de tiempo.
Otra cosa que hacemos cuando trabajamos en estas investigaciones es tratar de determinar cuándo los teléfonos de las víctimas dejan de recibir llamadas, ¿verdad? Estamos tratando de trabajar en una línea de tiempo. Estamos tratando de reducir todo lo más posible para que nuestros datos de teléfonos celulares sean lo más sólidos posible. Notamos que ninguno de los teléfonos de las 4 víctimas realizó o recibió llamadas después de las 7:01 am. Parte de la razón por la que las autoridades se enfocaron en Drummond fue porque identificaron un auto de alquiler. Dicen que alguien lo rentó a nombre de Austin Drummond. Debido a un buen trabajo realizado previamente, se había identificado un Nissan que fue rentado en Jackson, Tennessee, el día anterior y recogido en la mañana del homicidio. Este vehículo fue captado por lectores de placas yendo hacia el norte en dirección a la escena del crimen y luego yendo hacia el sur, alejándose de la escena del crimen más tarde esa misma tarde. Además, hubo una identificación del vehículo por parte de un guardabosques que lo vio en el lugar. El equipo investigó el contrato de renta y a Enterprise Rental Car para obtener información. Quién había rentado este vehículo e identificaron a Michelle Obelis. Puede que no pronuncie correctamente el apellido Obelis como la persona que rentó el vehículo. Mientras continuaba la investigación, ella identificó que el vehículo había sido entregado a Austin Drummond y rentado a nombre de Austin Drummond. ¿Ella tenía algún vínculo con el señor Drummond? Ella, su novio, un tal Jovante Thomas, estaba estrechamente asociado con Austin. Y ella también estaba estrechamente asociada con un individuo llamado Tananka Brown. Nuestro análisis de llamadas mostró que a las 7:25, el número 7300-31345-7426 salía de la escena del crimen. Entraba a una llamada de 3 vías con Tananka Brown y Jovante Thomas. Bien, ¿y luego qué pasó? Así que obviamente en este punto estábamos sumamente interesados en aprender todo lo que pudiéramos sobre el usuario de este número telefónico. Supimos que al salir de la escena del crimen se dirigió a una zona en Dyersburg, comúnmente conocida como Bikini Bottoms. Bikini Bottoms antes era un área de recreación para vehículos todoterreno y similares. Cuando el teléfono llegó a un punto de interés, mientras este teléfono viajaba hacia el sur, rumbo a Bikini Bottom, uno de los teléfonos de la víctima viajaba junto con ese teléfono. Eso también nos pareció muy interesante. Ambos teléfonos llegaron al área de Bikini Bottom y el teléfono 731-345-7426 llegó a Bikini Bottom aproximadamente a las 7:44 de la mañana y estuvo en el área hasta cerca de las 9:04 de la mañana. Basándonos en lo que hacemos en investigaciones de crímenes violentos y el conocimiento que tenemos, teorizamos que algo relacionado con deshacerse de evidencia, armas o algo así, había ocurrido en esa área de Bikini Bottom. ¿Y de hecho sucedió? Sí, sucedió. Con base en los datos del teléfono y toda la investigación, se organizaron grupos de búsqueda para ir a fondo de Bikini. Mientras rastreaban las llamadas telefónicas, encontraron una licencia de conducir de Tennessee a nombre de Matthew Wilson. Y al día siguiente, encontramos el vehículo del señor Wilson en un barranco allá en fondo de Bikini. ¿Y eso fue a finales de los 80? ¿Una camioneta F-150? Sí, señor. ¿El 7426 se quedó en fondo de Bikini? Se quedó ahí hasta las 9:04 de la mañana y luego comenzó a viajar hacia el sureste en dirección a Jackson, Tennessee. ¿Finalmente llegó a Jackson? Sí, llegó. ¿Recuerdas a qué hora fue? Consulta mis notas para una hora más específica. Lo vimos llegar a Jackson, Tennessee alrededor de las 10:04 de la mañana. ¿Dónde estuvo el teléfono durante la investigación? El teléfono primero viaja a una zona que coincide con el Hotel Clarion en Jackson, Tennessee. Luego se mueve hacia los apartamentos Cherry Grove y finalmente de regreso hacia Dyersburg. Está bien.
Quedémonos en Jackson por un minuto. ¿Había algún significado en el Hotel Clarion? Durante la investigación se identificó el Clarion como un lugar donde Austin Drummond residía regularmente y que potencialmente usaba para organizar actividades criminales. ¿Y su vehículo estaba en el Clarion? La información de la investigación es que su vehículo personal, el Audi, estaba en el Clarion. El señor Tanaka Brown, quien lo recogió en fondo de Bikini, lo llevó de regreso a su vehículo en el Clarion y luego lo siguió hasta Cherry Grove para dejar el sedán Audi. Está bien. ¿Era importante el departamento de Cherry Grove? Los departamentos Cherry Grove es donde la novia del señor Drummond, Caitlin Speed, residía. La investigación reveló que cuando su vehículo salió del complejo de departamentos Cherry Grove, él encontró algunos cepillos de limpieza en el departamento. Y luego dijiste que después de eso empieza a moverse de regreso hacia el norte, hacia Deersburg. Hay un poco de tiempo, con él todavía estando en Jackson. Pero para las 11:55 de la mañana, el teléfono comenzó a viajar hacia el noroeste en dirección a Bells, Tennessee. ¿Y llegó a Dyersburg? Tenemos el teléfono junto con los lectores de placas en Deersburg a las 12:39 de la tarde y a la 1:04 p.m. de vuelta al norte de Tiptonville, cerca de la escena del crimen. Esta es la primera vez que las autoridades explican la ayuda que, según ellos, Austin Drummond recibió tras los asesinatos, incluso participando en una llamada de 3 personas justo después de los hechos, con personas que ahora enfrentan cargos. El siguiente testigo fue un investigador de la Oficina de Investigación de Tennessee. Este es el agente a cargo del caso. El testimonio en la corte se volvió gráfico cuando explicó lo que vio al llegar a la escena del crimen en el condado de Lake ese día. Una vez que llegamos ahí, vi el Charger negro que se sabía que era conducido por Braden Williams, un niño de 15 años, y una Traverse blanca que se sabía que era conducida por Courtney Rose. ¿Había alguien dentro de los vehículos? No, no había nadie. ¿Qué hiciste después de localizar esos vehículos? Le pedimos al agente Hunter Brady que nos guiara por la escena para mostrarnos lo que había descubierto cuando llegó por primera vez al lugar. Él nos mostró que dentro de la Traverse blanca había unas manchas de color rojo-marrón que, según lo que sé, son consistentes con sangre. Y luego nos mostró. Déjame preguntarte esto. ¿Sabes a quién pertenecía esa Traverse blanca? Se sabía que la manejaba Courtney Rose. Adelante, lo siento. Y si manejas por la calle Carrington, a la izquierda, donde prácticamente termina en un callejón sin salida, es casi como un estacionamiento donde estaban estacionados estos vehículos. Detrás de eso es donde empiezas a caminar hacia el bosque, igual que lo que mencionaba el oficial anteriormente. Al cruzar la carretera hay una zona boscosa enfrente. Entonces el oficial nos llevó a la parte trasera del estacionamiento y nos mostró dónde estaban tirados Braden Williams y la señorita Courtney Rose. Estaban cubiertos con lo que parecía ser una arpillera de camuflaje que, según sé, se usa comúnmente para la caza. Y luego nos llevó al frente del estacionamiento, al otro lado de la calle, donde estaban los cuerpos de Adriana Williams y Matthew Wilson, y ellos también estaban cubiertos con el mismo tipo de arpillera. ¿Estaban, los 4 ya habían fallecido? Sí, lo estaban. En el momento en que llegaste, Sí, señor. ¿pudo determinar la causa de la muerte en ese momento? No una causa médica, pero lo que parecía serlo. Las lesiones eran consistentes con heridas de bala que tenían las 4 víctimas. ¿Pudiste determinar cuántas heridas de bala había? No en ese momento. ¿Pudiste hacerlo después? Sí. Cada vez que el forense de Nashville me llamaba con los hallazgos preliminares, me informaba cuántas heridas y qué tipo de heridas tenía cada víctima. ¿Qué tipo de heridas tenía Courtney Rose? Le dispararon en la cabeza. ¿Cuántas veces? Al menos una vez. ¿Y qué hay de Braden Williams? Le habían disparado en la parte trasera de la cabeza.
¿Y qué hay de Adriana Williams? A ella también le habían disparado en la cabeza. ¿Qué hay de Matthew Wilson? Al señor Wilson le dispararon unas 11 veces en varias partes del cuerpo. Oh, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Por favor, por favor. En ese momento, un ser querido salió de la sala del tribunal porque el testimonio era demasiado gráfico para escucharlo. Luego, el agente explicó cómo identificaron a Drummond como su sospechoso. ¿Identificaron ya a un sospechoso en estos homicidios? Sí, había una persona de interés. ¿Y quién era esa persona? El señor Austin Drummond. ¿Puede verlo hoy en la sala del tribunal? Sí, lo veo. ¿Podría identificarlo? Es el caballero en la mesa de defensa vestido de recluso. Después de llegar ahí, usted dijo que había 2 vehículos ahí. ¿Recibió información de que podría haber un tercer vehículo? Sí. Cuénteme sobre eso. Drummond no mostró emoción durante esta audiencia. Una prueba clave es el celular que Braden Williams, de 15 años, compró en Walmart un día antes de su asesinato. ¿Pudiste determinar de dónde provenía el teléfono? El teléfono en cuestión que el agente Scott Wilson, el departamento del sheriff del condado de Dower, cuando recogieron el video de Walmart la noche anterior, el 28, también encontraron y obtuvieron un recibo de Walmart que mostraba que las víctimas compraron la arpillera de camuflaje o una arpillera de camuflaje similar que estaba en la escena del crimen, junto con un teléfono celular. ¿Reconoce eso? ¿Es este el recibo correcto? Drummond llamó recientemente, desde la cárcel, a un reportero de WTBF-TV en Nashville y afirmó que era informante de las autoridades cuando estaba en prisión. Eso no se ha comprobado. Había cumplido una condena de 10 años en prisión por un cargo de asalto agravado y afirmó que estaba ayudando a las autoridades desde adentro a localizar drogas y miembros de pandillas en la prisión. Y yo tenía miedo porque era un informante, ¿no? Las cosas podrían salir mal, podrían pasarme cosas. No solo es una afirmación que, de nuevo, no se ha comprobado. También, en esa llamada telefónica, admitió que estuvo en la escena de esos asesinatos. Y eso podría ser un gran golpe para la defensa. La audiencia sigue tras el testimonio de los 5 agentes. Esto es lo que el abogado defensor de Drummond le preguntó al agente del caso del TBI. ¿Tuvo alguna participación en el procesamiento de la escena? No la tuve. Muy bien. ¿Recuerda cuántos casquillos? ¿Se recuperaron algunos casquillos? Sí, los hubo. ¿Recuerda cuántos? No lo hice porque no me dieron el número. ¿Sabe qué tipo de casos recuperó? Así que esta es un área donde la gente sale a practicar tiros, según lo que me dijeron. Yo no soy del condado de Lake. Había varios tipos de calibres allá afuera. El líder del equipo de respuesta a crímenes violentos, agente especial y científico forense, Julian Conyers, tuve una conversación con él y me dijo que la mayoría de los casquillos eran de 45 o de un calibre similar. Pero había múltiples casquillos, varios tipos de casquillos. Varios calibres de casquillos, ¿cierto? Casquillos de cartucho. Ahora, ¿tuvo usted procesó la escena usted mismo en algún momento? No lo hice, pero tuvimos que llamarlos. ¿Tomaron fotos y eso? Toman fotos, toman medidas, recogen evidencia. Normalmente lo hacen, no estoy seguro en este caso. Así que cuando terminan de procesar y recopilar toda la evidencia, todo eso, crean lo que llaman un informe de investigación de la escena del crimen con las fotos y todo. Eso todavía está en proceso. ¿Entonces eso no está terminado? La última vez que revisé esta semana no estaba listo, Joe. 2 de esos tipos todavía llevan cámaras corporales así. ¿Tú tenías una cámara corporal? No, no tenía. Así que pudiste ver a la defensa tratando de encontrar un par de fallas en la evidencia que se presentó durante esta audiencia, pero el juez dijo que había causa probable suficiente para que este caso avanzara en Tennessee. Ahora pasa a un gran jurado. Y un desarrollo interesante que surgió de esta audiencia también fue que el abogado defensor de Drummond pidió levantar una orden de restricción
que está vigente contra la novia de Drummond. Ella está embarazada del hijo de Drummond. Su nombre es Caitlin Speed y es la hermana de la víctima Courtney Rosie. El juez decidió no cambiar la orden porque es probable que Speed sea testigo en este caso. Ahora solo esperamos la decisión del gran jurado. Eso es todo por Ley y Crimen. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.